¿Quién puede convertirse en víctima de un narcisista? Las víctimas del abuso narcisista llegan a creer que todo ha sido debido, básicamente, en su forma de ser. Que por ejemplo, su inocencia, su amor generoso y desinteresado, su complacencia y capacidad de perdón, propiciaron la relación abusiva que ha devastado su vida. Las víctimas llegan a creer que algo deben tener en su mecanismo interno, emocional y psicológico, que propició ese maltrato. Iñaki Piñuel, en su conocido libro Amor Cero dice: el abordaje tácitamente culpabilizador del proceso de victimización de la depredación de un psicópata convierte de facto en responsables y culpables de su propio mal a las que no son otra cosa sino víctimas de esas personalidades tóxicas y peligrosas. Al arrebatarle a la víctima su estatus como tal, este tipo de enfoque produce un daño suplementario en forma de confusión, sentimientos de culpa y parálisis por análisis. Se consigue en el fondo que las víctimas hagan análisis de sí mismas y de sus actuaciones una y otra vez en un bucle sin fin. Un examen de conciencia que toma como objetivo encontrar las razones por las que han resultado responsables de ser destruidas por la actuación de su pareja depredadora. Esa búsqueda está abocada al fracaso, puesto que busca la causa del problema en donde no se encuentra, esto es, en las víctimas. Sin lugar a dudas, el conocimiento sobre el narcisismo es la mejor arma de defensa. Solo cuando se entiende lo que es el trastorno narcisista de la personalidad y su dinámica, las secuelas de los juegos y manipulaciones del narcisista, las causas que están detrás, se puede avanzar en la recuperación y liberarse de la relación abusiva en la que se ha estado atrapado. En realidad, cualquier persona puede convertirse potencialmente en víctima del narcisista, por las siguientes razones. 1. Los narcisistas son unos maestros consumados de la seducción y el engaño. Estudian minuciosamente a su víctima, se convierten en espejos de sus características, valores y atributos, se camuflan entre la gente vestidos de mansos corderos y son actores experimentados. De hecho, crean personajes ficticios con el objeto de hipnotizar a su objetivo. Sea cual sea el perfil psicológico de la persona, es muy difícil no sucumbir a esta trampa, a menos que se tenga un conocimiento previo de esta realidad y se esté alerta. 2. Todo el ciclo del abuso narcisista tiene como objetivo hacerte extremadamente dependiente. La mayoría de las víctimas terminan desarrollando dependencia emocional y psicológica. Todos los juegos de manipulación buscan doblegar y devastar la autoestima de su objetivo para así obtener de él todo lo que desean: atención, favores, regalos, sumisión, etc. 3. Todos los seres humanos tenemos vulnerabilidades. La historia personal de cada uno de nosotros, nuestros rasgos de personalidad, nuestras carencias y debilidades, todos tenemos puntos flacos. Incluso las personas más emocionalmente sanas, con más alta autoestima y con más altos niveles de seguridad personal, si son estudiadas de cerca tienen áreas en las que son vulnerables. El narcisista se emplea a fondo en identificar estas vulnerabilidades, hace un verdadero escáner de los déficits de cada persona con las que interactúa. Es un depredador. Estudia el perfil de personalidad de sus víctimas, detecta sus botones emocionales, sus reacciones, sus zonas más sensibles, etc. A partir de ahí el narcisista exacerba perversamente las vulnerabilidades de la víctima. El depredador, en forma encubierta, ha desmontado sus sistemas psicológicos de defensa y ha identificado sus heridas emocionales, y justo allí, donde más duele, ha clavado sus colmillos de vampiro, para abusar de ella y dañarla psicológica y emocionalmente. La víctima ha sido abusada no por tener ciertas heridas emocionales, sino por mantener una relación con un depredador perverso, que ella no supo identificar a tiempo, y que se ha valido de sus vulnerabilidades para dañarla. Por parte de terapeutas y especialistas, se trata a la víctima del narcisista como si tuviera un problema de dependencia emocional de nacimiento. Se revisa su vida, los traumas de su infancia, sus relaciones parentales, su vida social, pretendiendo explicar por qué presenta ese perfil dependiente, y llegando a la conclusión de que ella misma propició la relación abusiva que ha vivido, culpándola indirectamente y victimizándola por segunda vez. Por cierto, el narcisista estará encantado con este enfoque del asunto, una manera de ver las cosas que tácitamente lo exonera de su responsabilidad en la devastación psicológica que él mismo ha causado. El problema está en la víctima, ella se buscó que él la tratara de esa manera. Solo quien conoce de primera mano lo que es el abuso narcisista, sabe que esos rasgos de dependencia fueron inducidos perversamente por un narcisista, el cual sometió a esa persona a tácticas de manipulación tan poderosas como el bombardeo de amor o el reforzamiento intermitente. Ese comportamiento ha generado en la víctima un vínculo traumático que tiene un componente bioquímico en su cerebro.
Esa persona ha tenido que atravesar un verdadero calvario soportando todo el ciclo destructivo de la devaluación y el descarte. Los rasgos de dependencia que se observan son una secuela de la relación con un narcisista. Si se comprende bien el problema, entonces ya no se culpará a la víctima por ser víctima, y se sabrá aplicar el tratamiento que, efectivamente, esa persona necesita. 4. Todos los seres humanos viven circunstancias en las que son emocionalmente más vulnerables. Una enfermedad, la muerte de un familiar, una separación, problemas económicos, situaciones de soledad, etc. El narcisista es experto en identificar si la situación concreta que vive su potencial víctima, favorece o no su agenda depredadora. Muchas de las historias que se conocen sobre personas que han sufrido el abuso, coinciden en lo mismo. El narcisista logró entrar en sus vidas justo en una situación en la que se encontraban más emocionalmente débiles o necesitadas. Por más fuertes e invulnerables que sean las personas, es imposible que controlen todas las circunstancias de sus vidas. Habrá situaciones en las que se encontrarán más indefensas y expuestas desde el punto de vista del narcisista, esos son los momentos propicios para entramparlas en una relación abusiva. 5. El narcisista actúa en la sombra, el abuso y la manipulación son siempre encubiertos y se basan en gran medida en poderosas técnicas conductuales de condicionamiento y lavado de cerebro como el reforzamiento intermitente, la negación, la proyección o el gaslighting. Todos los seres humanos pueden ser víctimas, en un momento dado, de estos mecanismos de adiestramiento conductual que se basan en impulsores del comportamiento tan poderosos como el refuerzo o el castigo. La manipulación siempre es sutil, se aplica en forma continua pero dosificada e intermitente, la persona no llega a percibir el juego perverso en el que está atrapada. Solo con el tiempo sentirá los graves efectos del condicionamiento al que ha sido sometido, por lo general, cuando ya es demasiado tarde. Toda persona que desconozca cómo actúa la manipulación narcisista, que no sepa detectarla a tiempo, se convierte en víctima potencial de su conducta depredadora. 5. Las víctimas de los narcisistas, por lo general, no son gente ni emocional ni psicológicamente débil. ¿Qué le aportaría a él una persona así? ¿Qué clase de energía puede extraer de una fuente precaria? Estos agresores buscan validación psicológica, alguien que compense sus continuos altibajos de autoestima, sus sentimientos ocultos de inadecuación, personas de las que puedan copiar rasgos que remedien sus carencias, es decir, hombres y mujeres aptos para ser una buena fuente de combustible o suministro. El narcisista nunca elige a personas que pudieran catalogarse como débiles, eso chocaría con el concepto exagerado y grandioso que tiene de sí mismo. Él merece lo mejor, por eso escoge como suministro a los más fuertes, gente empática, generosa, llena de vida, alegre, responsable, comunicativa, honesta, con valores éticos. Existe un modelo de persona fuerte y exitosa que rinde tributo a un cierto narcisismo individualista que permea la cultura actual. Pareciera a veces que ser frío, distante, calculador, saber aprovecharse de otros, estar centrado en el yo, es el ideal a seguir. Hay toda una literatura que promueve esta visión tan pobre de lo humano, gurús que ofrecen fórmulas para que la gente se obsesione en su propio bienestar, de espaldas a su vecino que vive enfrente. Por supuesto, desde esta perspectiva, ser compasivos es cosa de tontos o de débiles. Ser compasivo y generoso, tener empatía, ser comunicativo, honesto y amable, saber compartir y perdonar no convierte a nadie en una persona débil. De ninguna manera. Estos son los rasgos que se suelen encontrar en quienes han sido víctimas de narcisistas, y es lógico que sea así, es la gente que brilla, la que se destaca en medio de la masa, éticamente hablando, los más fuertes. Otra cosa es que, a causa de la devastación provocada por el narcisista, la persona sufra un verdadero deterioro de todos aquellos rasgos que el abusador supo ver en ella en un principio y que luego, movido por su odio, por su envidia patológica, se ha empeñado en destruir, minando su autoestima, robando su alegría de vivir, erosionando su sentido de identidad, absorbiendo su energía vital. Lo hermoso es observar cómo muchas de estas personas, que antes de la llegada del narcisista eran verdaderos diamantes de luz, logran levantarse de su postración, salir adelante en medio de situaciones de sufrimiento realmente atroces, y recuperar lo mejor de sus propias vidas. Aunque tendrían muchas razones para el odio o para la amargura, rara vez muestran esos sentimientos, por lo contrario, la mayoría derrocha humanidad, comparten con humildad el dolor que han vivido y son capaces de sentir compasión por otras víctimas. Las víctimas de los narcisistas no son gente débil, eso, sencillamente, no hace justicia a la verdad, ni antes ni después del abuso. Conclusión. Hay mucho sufrimiento y mucho dolor tras el paso de un narcisista.
No hay que añadir más carga diciéndole a la víctima que esa devastación fue causada por sus rasgos de personalidad. Eso no es cierto. Ella, como afirma tantas veces Iñaki Piñuel, ha sido sorprendida en su buena fe, en su inocencia. No se puede culpabilizar a la víctima de lo que ha vivido o la revictimiza. Si sucede un acto tan violento como una violación, la culpa no es de cómo iba vestida la víctima, ni de su modo de andar, ni siquiera del hecho que caminara sola de noche, la culpa es del violador que es un trastornado y un perverso. Ella tuvo la mala suerte de cruzarse por su camino. Esa es la verdad de la víctima, la que le hace justicia y la que hay que defender. La superación del abuso debe partir siempre de una definición clara de quién es el abusador y de quién es la víctima. Aquí no caben medias tintas. El reto es comprometerse cada día en la propia recuperación, restaurar y fortalecer la autoestima personal, y convertir esta experiencia devastadora que se ha vivido, en una oportunidad para crecer en consciencia, humanidad y sabiduría.